A ver, estudiaremos esto de la ecuación de los lentes. Em, la ecuación de las lentes conjugadas de Gauss es método analítico, hay el método gráfico, como sabes. Bueno, sobre todo el analítico se tendría que utilizar en un examen, ¿no? El gráfico está bien para demostraciones y demás, pero método analítico. ¿Ok? El método analítico vamos a entender. Entonces, ¿qué vamos a definir? Definimos primero. eh, Tengo una lente, es esta. Tengo un objeto, es esto. Generalmente el objeto se dibuja una flechita, puede ser un árbol, una persona, etcétera. Y tengo como consecuencia de que tengo acá una lente, se va a generar una imagen, ¿no es cierto? Una imagen, así. Esta es la imagen. El objeto en sí es este. Esta es la imagen. Se definen estas distancias. Distancia del objeto es desde el centro del centro óptico, es decir, desde el centro del lente hasta el objeto, eso se llama distancia del objeto. Segunda distancia, distancia de la imagen, es desde el centro óptico hasta la imagen. ¿Ok? El foco, ¿qué cosa es el foco? El foco es, si tú, por ejemplo, si esta es una lente convergente, todos los rayos luminosos van a pasar por este lente, se van a eh, quebrar acá y toditos van a pasar por un punto y eso se llama foco. La distancia desde el centro óptico hasta el foco, eso se llama distancia focal F minúscula, ¿ok? Entonces tengo las siguientes definiciones. Distancia del objeto, objeto. Distancia de la imagen, imagen. Distancia focal, foco, ¿ok? En vista de esas consideraciones, lo que generalmente se pide es que si tienes una lente, el que ha fabricado esta lente te dice la distancia del foco. Entonces, siempre tendría que haber como dato el foco, la distancia focal, ¿ok? El objeto tú lo colocas y depende de ti dónde lo colocas, más cerca o más lejos del lente. Dependiendo si lo colocas más cerca o más lente, se forman todos los casos que conocemos, ¿no es cierto? Los casos de formación de imágenes. Y se forman estas imágenes, ¿ok? Entonces la pregunta generalmente va a ser, ¿cuál es la distancia de la imagen? Y si la imagen se ha formado en algún punto específico, ¿no es cierto? En la parte real o en la parte virtual, ¿ok? Entonces eso es lo que definimos. Datos, esta es la fórmula, esta es la ecuación de Gauss, ¿ok? La ecuación de Gauss es esta. Aquí está distancia focal, distancia del objeto, distancia de la imagen. Aquí están los datos. Con las siguientes consideraciones. La distancia focal siempre va a ser positiva, siempre y cuando el lente sea convergente. Si el lente es divergente, entonces es negativo, ¿ok? Distancia del objeto siempre es positivo a menos que se analice en más de una lente. En nuestro curso básico solamente vamos a tener un lente, ¿no? No analizamos configuraciones complejas. O sea que siempre para nosotros distancia del objeto va a ser positiva. La distancia de imagen es positiva si se forma en el lado opuesto al objeto. Por ejemplo, en este caso la distancia de la imagen va a ser positiva. Y es negativa si se forma en el mismo lado donde está el objeto. ¿Ok? Estos esquemas, esta formulita, estos términos los he sacado del libro que hemos hecho, ¿no? Con varios de los asesores de física. ¿Ok? Entonces, para mayores referencias está ahí. La fórmula del aumento. El aumento m es distancia de la imagen sobre distancia del objeto, pero acá un signo negativo. La distancia de la imagen con su signo le colocas acá. Si te salió negativo, negativo con negativo será positivo, ¿ok? Y la ecuación del fabricante que no lo vamos a ver todavía, ¿ya? Solamente vamos a ver esta y la ecuación de Gauss. Con eso vamos a hacer problemas. Listo. Un objeto se coloca a 10 centímetros de una lente convergente. Entonces la lente es convergente, ¿ok? Por lo tanto la distancia focal es positiva. Aquí está la lente. Oh, lo haremos con celestito. Aquí está la lente.
El objeto se coloca a 10 centímetros a la lente. El objeto que sea una flechita es el objeto. Objeto. Se coloca a 10 centímetros a la lente. Esa es la distancia del objeto. Oh, perdón. Distancia del objeto es 10 centímetros. Y la distancia focal es 20 centímetros. Aquí está el foco, digamos. Y la distancia focal desde acá hasta acá es F minúscula. Es 20 centímetros. ¿Cómo es la imagen y a qué distancia de la lente se forma? O sea que lo que te pide es distancia de la imagen. ¿Y cómo es la imagen? Real o virtual. ¿Ok? Hasta ahí. Analizamos. Nos daremos los datos. Distancia del objeto es igual a 10 centímetros. El foco es igual a 20 centímetros. Analizaremos cuando volveremos atrás, cuando la distancia del objeto es positiva o negativa. Distancia del objeto siempre es positiva, por lo tanto le pondremos positiva. Foco. Foco. Cuando es convergente es positivo, o sea que acá ponemos positivo. Y listo. Formulamos la ecuación de Gauss. Es 1 sobre distancia del foco es distancia del objeto más distancia de la imagen. 1 sobre la distancia focal es 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Esto es así, esto es igual, así y más. Listo. Y reemplazamos valores y ya estaría, ¿no? Esto es 1 sobre 20. ¿No? Es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre D. El 1 sobre 10 viene a este lado negativo. Y eso es igual a 1 sobre D. Manejas fracciones. Bueno, manejamos fracciones. A ver, te voy a mostrar cómo tendrías que calcular esto con la calculadora, ¿ok? Si te has olvidado fracciones, utilizamos esto. 1 sobre 20 menos 1. Este estoy poniendo el ABC, ¿ok? ABC 10. Y esto te sale ¿cuánto? Negativo 1 sobre 20. O sea que te sale negativo 1 sobre 20. Tu pregunta es ¿cuánto vale la distancia de la imagen, no? Entonces, de matemáticas ya tú sabes que si estas son iguales, ¿no? O le das la vuelta, etcétera. Finalmente decimos que la distancia de la imagen es negativo 20 centímetros. ¿Qué significa que la distancia de la imagen me salió negativo? Vamos a ver enseguida ya. Esto. La distancia de la imagen es negativa y 20. Veremos. Dice, cuando la distancia de la imagen sale negativa, la imagen se forma en el mismo lado del objeto, o sea que está a este lado. Entonces es una imagen real o virtual. Cuando tienes esta configuración, tu foco y acá está tu objeto, esta parte le llamamos parte imagen real. Y esa se llama imagen virtual. Por lo tanto, la imagen es virtual
Solamente primero diremos que es virtual, ¿ya? Primero entonces acá decimos imagen virtual. Ahora nos pedía seguramente si es más grande o más pequeña. ¿Qué nos decía? A ver. ¿Cómo es la imagen? Es virtual y a qué distancia se forma. Ah, ya. Aquí está, listo, ya está. Es virtual invertida. Ah, ya. Nos falta saber si es invertida o es derecha. ¿Cómo sabemos si es invertida o derecha? Con la fórmula del aumento. Si el aumento sale positivo, tendremos una imagen a derecha. Si sale negativa, tenemos una imagen volteada de cabeza. ¿Ok? O sea que copiamos esto. El aumento m es igual a negativo distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Esto tenemos que utilizar, ¿ok? Emplearemos. Con el signo que te salga m es igual a aumento negativo fracción, perdón, está malísimo mi distancia del objeto, mi pulso, distancia de la imagen arriba, distancia del objeto abajo. El aumento es igual a negativo, es igual a distancia de la imagen, ponle con su negativo, negativo 20. Acá fracción, distancia del objeto era 10. 10. 20 sobre 10 es 2, ¿no? El aumento es 2. ¿Qué significa que me salió el aumento 2? Que la imagen es del doble del tamaño, ¿ya? La imagen es el doble del tamaño del objeto. ¿Y qué significa que salga positiva? Y tiene una imagen derecha. Y es derecha. Listo. ¿Dónde entonces, si podríamos dibujar la imagen, dónde sería la imagen? Acá. Seguramente es acá. El caso, creo que es el quinto. Bueno, es ese. Entonces sería, es una imagen virtual, derecha y a 20 centímetros. Virtual, virtual, derecha a 20 centímetros. Virtual invertida no. Es esta, inciso C. Inciso C. Virtual, derecha y a 20 centímetros. Siguiente problema. ¿A qué distancia de una lente divergente? O sea que la lente es divergente. Ya no haremos esquema, ya directamente números. ¿A qué distancia de una lente divergente de 7 centímetros de distancia focal? Distancia focal es 7 centímetros. Es negativa porque la lente es divergente. ¿Qué está? F, si es negativa, la lente es divergente. Es negativa si la lente es divergente. Debe colocarse un objeto para que su imagen sea derecha y de 1/3 de la altura. Complicado. Bueno, entonces tenemos que verlo con cuidado, analizar cada una de las cosas, ¿ya? Entonces el foco es, la distancia focal es 7, es negativa porque es una lente divergente. Listo. ¿Cómo es eso de que a qué distancia debe colocarse el objeto? O sea, que te pide la distancia del objeto. Leo, eso es lo que te está pidiendo. La distancia del objeto. De tal manera que su imagen sea derecha y de 1/3 de su altura. ¿Cómo es eso de 1/3 de su altura? ¿Qué define lo de la altura? Mira, el aumento es
distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Aquí pondremos igual, negativa, y es así. ¿Cómo sería un tercio? Si m me saldría, me saldría 2, significa que la imagen es el doble del tamaño del objeto. Aquí tengo el objeto y su imagen sería así, más grande, digamos invertida, el doble. Si m me sale 1, el objeto y la imagen tienen el mismo tamaño. Si m me sale un tercio, es decir, 0,33, entonces obviamente la imagen es más pequeña y el objeto es más grande. También, como me doy cuenta, acá date cuenta, es distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Acá sería 2 sobre 1, digamos. Acá sería 1 sobre 1. Acá, ¿cómo sería? 3 sobre 10. Así sería, ¿no ven? Un tercio. Ah, no, perdón. Claro, sería 10 sobre 3. No, estoy bien. Estoy 3 sobre 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería un tercio? Un tercio de su altura. O sea que el objeto que mida, digamos, 1 y la imagen mide 1 sobre 3. Eso es lo que quieren decir, ¿ya? Entonces, si el objeto vale 1 y la imagen vale 1 sobre 3, un tercio, entonces tendríamos que hacerlo así. Negativo 1 sobre 3 y el objeto 1, así. Ahora, ¿es negativa o es positiva? Sea derecha, la imagen sea derecha. Para que la imagen sea derecha, el m me tiene que ser positivo, ¿ok? Fíjate, aquí está. Si m es positivo, la imagen es derecha, ¿ok? La imagen es derecha. Entonces tiene que ser positivo, ¿ok? O sea que esto es positivo. Extremos con extremos, medios con medios. Te das cuenta que sale un tercio. Entonces m me vale un tercio. Lo que te están diciendo es que el m vale un tercio positivo. Eso es lo que te están diciendo. Listo. ¿Esto para qué nos serviría? Para reemplazarlo acá. ¿Ok? Ya tienes distancia focal y distancia del objeto y de la imagen. Tienes una relación. Mira, en vez de colocar esta m, le coloco un tercio. Un tercio positivo es igual a negativo distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Despejando ya tenemos esta relación. Distancia del objeto es negativo 3 veces distancia de la imagen. Esto ya. Entonces, con esto ya puedo operar. Nos vamos a la ecuación. La ecuación de Gauss me dice lo siguiente. 1 sobre el foco es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Colocamos fracción es igual a fracción más. Eso es igual a. Entonces esto me sale negativo un séptimo. Y eso es igual a. En vez de. Todo lo pondremos en función de distancia del objeto. A ver. Creo que más fácil distancia de la imagen, ¿ya? En vez de distancia del objeto le pondré 3 veces distancia negativa de la imagen. 1. En vez de colocar distancia al objeto le coloco negativo 3 veces distancia de la imagen. Negativo 3 veces distancia de la imagen y acá 1. 1 distancia de la imagen. Y ya está. Negativo un séptimo. Eso es igual a. Bueno, acá, ¿qué tal si factorizamos el 1 sobre d? 1 sobre distancia de la imagen. Factorizamos. Y acá dentro, ¿qué se queda?
negativo 1/3 más 1. Eso es. Entonces acá queda negativo 1/7 y eso es igual a 1 menos 1/3. Calculadora. 1 menos 1/3, eso es igual a 2/3. 1 distancia de la imagen es igual a 2/3. 2/3. Ya despejamos distancia de la imagen y ya está. Negativo 3, 7 por 2, 14. Y es igual a 1 sobre distancia de la imagen. Por lo tanto, distancia de la imagen es 14/3. Eso es, ¿ya? Estos reemplazamos en esta ecuación que le llamaremos 1. Reemplazando en la ecuación 1, y nos sale así, mira. Distancia del objeto es negativo 3 veces la distancia de la imagen. La distancia de la imagen, ¿qué es esto? Ojito. Distancia del objeto es negativo 3. En vez de colocar distancia de la imagen, colocamos todo esto. Negativo 14/3, paréntesis, y es igual a. Se va, menos por menos da más. Por tanto, distancia del objeto es igual a 14 centímetros. Eso es. Mira. Siguiente. Ya, 14 centímetros. A ver, elegiremos. 14 centímetros es esta. Inciso A. Última. Una vela de 15 centímetros de altura, o sea que el objeto, altura del objeto es igual a 15 centímetros. No es distancia de imagen, no, es la altura que tiene el objeto. Es igual a 15 centímetros. Una vela de 15 centímetros de altura se coloca a 30 centímetros delante de un lente convergente, o sea que la distancia del objeto es igual a 30 centímetros. ¿A qué distancia se coloca el objeto? A 30 centímetros. Con lente convergente de 20 centímetros de distancia focal. Distancia focal es 20 centímetros. Si es convergente, la distancia focal es positiva. Halla la altura de la imagen, o sea que necesito bueno, tan fácil, necesito el aumento, nada más. Ecuación de Gauss. 1 sobre f es igual a 1 sobre d sub 0, es el objeto, más 1 sobre distancia de la imagen. Aquí le ponemos igual 1. F me vale 20 y es positiva porque es convergente. Convergente. Y eso es igual a distancia del objeto. La distancia del objeto siempre es positiva. Más 1 sobre distancia de la imagen. Listo, despejo distancia de la imagen y ya está. 1 sobre 20 dividido 1 sobre 20 menos 1 sobre 30. Eso es igual a 1 sobre 60. Acá sale 1 sobre 60. Positivo, esa es la distancia de la imagen. Por lo tanto, la distancia de la imagen es 60 centímetros.
¿Qué significa que la distancia de la imagen es 60 centímetros? Lado opuesto del objeto. Objeto. Listo. Como ya tengo la distancia de la imagen, listo, calculo el aumento. M es igual a negativo distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Así, así, con sus valores, ¿ya? Distancia de la imagen me sale negativo 60 centímetros. No le coloco porque igual se va a simplificar con el de abajo, ¿no? Distancia del objeto es 30. 30 sobre 60 es negativo 2. Entonces, ¿qué me dice? Hay la altura de la imagen. La altura de la imagen. M. ¿Qué significa que me sale 2 negativo? Primero, si el M me sale negativo, la imagen es invertida. Es invertida. Es lo que significa negativo. ¿Ya? Y es del doble del tamaño. Porque me ha salido 2. Si me hubiera salido 0.5 es la mitad. Si me hubiera salido 1 es 1, ¿no? Y es del doble del tamaño. ¿Qué letra? Perdón. Es el doble del tamaño. Listo, entonces si el objeto vale 15, la imagen tiene una altura de 30. Altura de la imagen 30 centímetros. El doble. ¿Qué inciso salió? 30D. Y listo.